Bien, continuando con la explicación y finalizándole ya, esto que tenemos aquí es un voltaje de corriente alterna. Al igual que la directa, la alterna también se puede graficar o se puede representar en una forma gráfica. Y obviamente es una culebrita que se conoce como señal senoidal. La señal senoidal que estamos viendo aquí en nuestro escenario, que es lo que nos vende la CFE, Comisión Federal de Electricidad, nos vende esta electricidad. Y sabemos que el neutro más una fase es aproximadamente 100 voltios corriente alterna en RMS, así se llama, RMS, que viene siendo el voltaje real existente. ¿Por qué RMS? Bueno, aquí estamos observando que esta señal es una señal senoidal y que a esta pequeña porción se le conoce como semiciclo positivo porque está en la parte positiva. Y a este se le conoce como semiciclo negativo porque está en la parte negativa. A este semiciclo positivo, etcétera, etcétera. En el caso de la corriente alterna que nos vende la Comisión Federal de Electricidad, se presentan 60 ciclos completos porque este pedacito de aquí se conoce como ciclo completo. A esta partecita de aquí, semiciclo positivo, semiciclo negativo, ciclo completo. Y la que nos vende la CFE dice que la frecuencia es de 60 Hz, que significa que se van a presentar 60 ciclos en un segundo. O sea que si analizamos la señal de la alterna veríamos 60 culebritas en un segundo. Y cada culebrita se da entonces en un sesentavo de segundo. Apréciese cómo la señal que aquí tenemos, llamada señal alterna, es una señal que para el caso que nos ocupa, vean, ya una vez que nosotros queremos calcular el voltaje BP, que es esta porción, esta cresta de este punto de aquí a aquí, se le conoce como voltaje de pico. Y esta parte es idéntica a esta, por lo tanto también este es otro voltaje de pico. Y desde este punto hasta este punto tenemos una cosa que se llama voltaje de pico a pico. Para nosotros calcular el voltaje de pico debemos utilizar esta fórmula que tenemos aquí, que es el voltaje RMS por raíz de 2. El voltaje RMS ya lo conocemos, que es 120 para este escenario de una fase y un neutro. Entonces, si multiplicamos 120 por raíz de 2, obtenemos 169.7 voltios. Ese es el voltaje máximo que alcanza el pico positivo de nuestra señal alterna de la que nos vende la CFE. Y menos 169 sería el pico inferior en el semiciclo negativo. Por lo que el voltaje de pico a pico sería el doble. El voltaje de pico sería 2 BPs, que serían 339.41. Lo interesante en este tipo de señal es ver cómo esta curva va creciendo y con ello va creciendo el nivel de voltaje. Aquí tenemos 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4, 5, 6, 7, hasta 169.7 voltios. Y luego empieza a disminuir 168, 167, hasta llegar a 0. Al llegar a 0 continúa la señal. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta llegar a menos 169.70, el valor mínimo de la parte inferior. Y de esa manera ahora empieza a disminuir menos 168, menos 167, bla bla bla, hasta llegar a 0. Entonces ese es el comportamiento de la señal alterna. Es una señal que de manera permanente está oscilando. No tiene nunca un voltaje fijo, pero la corriente directa sí tiene un voltaje fijo. Y la corriente alterna no tiene un voltaje fijo. Por eso, nosotros en los circuitos eléctricos la vamos a representar por medio, no la vamos a representar por medio de una pila así. La vamos a representar por medio de una ruedita y dentro de la ruedita una señal senoidal.
que nos muestra que está oscilando y que es un voltaje de alterna. Si nosotros observamos claramente, en un instante determinado la señal va a tener el positivo aquí y el negativo aquí. ¿Cuándo? Eso va a ocurrir justamente en este pedacito de aquí a aquí. Cuando la señal está en este pedacito de aquí a aquí, el voltaje es así, más arriba, es decir, estamos pasando por esta partecita de aquí. Si se fijan ustedes, estamos ahorita pasando por esta partecita de aquí. Y como estamos pasando por esta partecita de aquí, estamos en la parte positiva arriba, la parte negativa abajo. Pero cuando la señal empieza después de este punto hacia adelante, ahora ya no estamos en la parte del semiciclo positivo. Ahora la señal alterna está pasando por la parte del semiciclo negativo. Y al pasar en el semiciclo negativo, la polaridad ahora abajo es positiva y arriba es negativa. La polaridad cambia. Es una polaridad que está invirtiéndose. Entonces, esta polaridad está cambiando 60 veces en un segundo. Entonces, en una señal senoidal no podemos nosotros definir cuál es el positivo y cuál es el negativo, porque está cambiando 60 veces en un segundo su polaridad. Es muy difícil. Entonces, si nosotros analizamos el asunto ya de manera clara, podríamos decir lo siguiente. Fíjense bien cómo las cosas son interesantes aquí. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos una pila de 9 voltios y aquí pusiéramos un foquito, entonces, como este tiene el positivo y el negativo, la circulación de la corriente sería así. Así sería la circulación de la corriente. De esta manera, del más al menos sería la circulación de la corriente. Esto en un escenario de voltaje de corriente directa. Pero si tuviéramos un voltaje de corriente alterna y pusiéramos también un foco, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que en un instante determinado tendríamos una circulación de corriente así. Es decir, en un sesentavo, esto sería un sesentavo de segundo. Pero luego, después de eso, viene se elimina y ahora aquí va a ser el menos y aquí el más. Y ahora la circulación de corriente es así, al revés, volteado, en otro sesentavo de segundo, un sesentavo de segundo. Y está cambiando 60 veces en 60 veces en un segundo. Por esto es una circulación de corriente en un solo sentido, que se llama unidireccional. Pero aquí no, aquí tenemos nosotros circulación de corriente en dos sentidos y se conoce como bidireccional. ¿Ok? Esa es la situación. Ahora bien, vamos entonces, una vez que ya se entendió este principio, ahora sí, vamos a ver qué sucede con nuestros componentes, que son los diodos en escenarios de voltajes de corriente alterna. Vamos a imaginar que aquí tenemos nosotros un diodo, para recordar un poquito lo que habíamos dicho. Un diodo. Este es un diodo. ¿Ok? El diodo tiene una patita que se llama, esta patita que está aquí, se llama cátodo, esa patita. Y la otra patita que tenemos aquí se llama ánodo. La patita llamada cátodo es negativo y la patita llamada ánodo debe ser positivo para que el diodo conduzca. Entonces, si nosotros le aplicamos un voltaje positivo, ¿verdad? Si le aplicamos un voltaje positivo aquí, si por decirlo, tenemos nosotros aquí una resistencia, aquí vamos a poner un foquito, por ejemplo, y aquí le vamos a poner una pila, en donde el positivo de la pila lo estamos conectando
al positivo del diodo. Entonces, si conectamos el positivo de la pila al positivo del diodo, pues el diodo va a conducir, porque el diodo se comporta como un circuito cerrado, aproximadamente como un circuito cerrado, pero en realidad lo que tenemos es un circuito de esta manera, en donde tenemos una resistencia y un voltaje, ¿verdad? Esto es el equivalente del comportamiento del diodo. Circuito cerrado, circuito como un circuito cerrado. Pero si nosotros colocáramos ahora el negativo de la pila, lo conectáramos al positivo del diodo, si lo conectamos así, ahora el negativo de esta pila lo conectamos al ánodo. El diodo, este es el ánodo, este es el ánodo, y el ánodo necesita positivo, este es el cátodo y el cátodo necesita negativo, pero resulta que yo le estoy poniendo el negativo al positivo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que el diodo simple y sencillamente se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Circuito abierto. El diodo se comporta como un circuito abierto, por lo tanto, en este escenario el foco sí va a encender y en este el foco no va a encender. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos nosotros, el equivalente sería que tendríamos algo así. Tendríamos nuestro diodo y este diodo está cerrado. Está como quien dice cerrado, el circuito. Entonces la circulación de corriente pues puede circular. Y en este otro el diodo está abierto. Y si el diodo está abierto, pues por aquí no circula corriente. Aquí este pues no conduce y por aquí sí. Aunque de este punto a este punto va a haber aproximadamente el VT. Ese VT es para germanio, va a ser 0.3 de voltios y para silicio es aproximadamente 0.7 de voltios. Ese es el comportamiento del diodo en un escenario de corriente directa. Así es como se comporta el diodo. Dependiendo cómo nosotros conectemos el diodo, pues es como este va a funcionar. ¿Sí se entiende? Ok. Si pusiéramos entonces nosotros dos diodos aquí, hagan de cuenta, si pusiéramos nosotros dos diodos en esta parte y ponemos otro diodo y lo ponemos así, pues inmediatamente este diodo sí conduce, pero este no conduce porque está polarizado de manera inversa. Es decir, este está recibiendo el positivo y este sí enciende, y cuando este enciende pues se va a poner en cortocircuito y le va a llegar el positivo aquí, pero este pues no enciende porque la polarización es inversa. Entonces es importante ver cuando el diodo está en polarización directa o polarización inversa. ¿Qué pasaría si nosotros ahora tenemos el siguiente escenario? Vamos a imaginar que ahora nosotros tenemos una señal senoidal y aquí ponemos un diodo así. Ponemos un diodo. Bueno, pues va a ocurrir que este es voltaje y este es tiempo. Entonces aquí vamos a suponer que aquí son 10 voltios, por tanto aquí van a ser menos 10 voltios. Entonces quiere decir que este diodo, lo que va a ocurrir es que el diodo, cuando nosotros le pongamos 0 voltios, el diodo no conduce. 0.1 voltio no conduce, 0.2, 0.3. Cuando llega el diodo, si este diodo fuera de silicio, cuando llega el diodo a 0.7 rompe la barrera potencial y entra en conducción. Entonces, este diodo, mientras yo esté en la parte positiva, el diodo va a quedar polarizado de esa manera. Y entonces el diodo va a dejar pasar después de 0.7 toda esta señal. Por lo tanto, el diodo va a dejar pasar toda esta partecita que está aquí de la señal. Pero cuando el diodo está por debajo de 0.7, el diodo se apaga. Y al apagarse el diodo, pues obviamente ya no va a haber señal. Todo esto ya no va a haber señal. Y si ahora yo le pongo polaridad negativa inversa, pues menos va a circular, nunca va a circular el diodo, nunca va a conducir. Por tanto, en todo el semiciclo negativo no conduce, en el positivo sí, en el negativo no, en el positivo sí. Y así sucesivamente. La pregunta es,
Cuando nosotros tenemos ese escenario, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues se da un escenario de rectificación media onda. Es decir, si pusiéramos un circuito como este, ponemos una alterna, ponemos un diodo, ponemos un foco, ¿qué pasaría? Bueno, pues pasaría que cuando pase por esta partecita que es la positiva, el diodo enciende. Y entonces el foco también enciende. Pero cuando pase por la partecita ahora negativa, ahora el diodo queda polarizado de manera inversa. Entonces el diodo se apaga, queda abierto. Y al quedar abierto el foco se apaga. Y cuando llega otra vez el semiciclo positivo, porque está oscilando, llega otra vez el positivo, otra vez el diodo arranca, porque la polarización es directa, el diodo arranca y el foco enciende. Entonces quiere decir que técnicamente hablando el foco estaría encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. Pero como se dan 60 culebritas en un segundo, se va a encender y se va a apagar 60 veces. ¿Sí se entiende? Quiere decir que esta cosa que está aquí es una especie de interruptor. Está switchando. Cuando llega el positivo, se cierra. Cuando llega el negativo, se abre. Cuando llega el positivo, ¡pum!, se cierra. Es como si estuviera haciendo esto. Pero 60 veces en un segundo. Eso es lo que ocurre cuando el diodo está en un escenario de corriente alterna. ¿Sale? Bien, aquí lo vamos a cortar un poquito.